distorsionada que hay ahora, ¿no? Que es una cosa de la que deberíamos hablar ahora un momento, ¿no? Esa idea como de que hay un programa de ser, una forma de ser padre que casi que te la pueden dar desde fuera, ¿no? Como una especie de software que te instala, ¿sabes? No, no te entiendo, no sé a qué te Esa refieres. idea un poco como de que hay una forma de ser padre y madre que es la correcta, ¿no? Como el estímulo temprano, Sí, esas obsesiones sí. que hay de, ¿sabes? La lactancia, esas esclavitudes un poco tal, que son cronófagos. Todo eso es un cronófago, además, con muy poca evidencia que soporte que haga muchas diferencias con respecto a cómo le va a los niños luego en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, está muy presente todavía. Yo lo veo en una amiga muy cercana, la moral del sacrificio. Una amiga que ya tiene 3 niños, que está absolutamente amargada, y no sé exagero decir que está amargada, y que se ha negado a la guardería sobre pretexto de que hay que llevar a cabo una especie de educación no violenta, que todo es pasteleo, todo es negocio, todo es tal. Está amargadísima, pero sobre todo flaco favor le ha hecho a los niños, que el otro día el niño, el mayor que tiene 8 años, le levantó la mano. Pero es una cosa absolutamente enloquecida. Es un sacrificio que nadie le ha pedido, que a ella le está volviendo loca, que cada día duermen en un sitio, que tienen una vida absolutamente caótica, pero claro, es que yo Porque creo... los niños eligen. Los niños Eso está en el aire. ¿Qué cojones van a elegir los niños? No, pero la filosofía es esa, por que eso los digo, niños eligen. Ya. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Claro. Yo pienso que tenemos que sacar a los niños tenemos que sacar a los niños del centro de su propia vida, porque hay un punto de esta forma de ser padre tan absorbente que solamente te debería dejar, o sea, que te debería dejar un margen de tiempo para ti, ¿sabes? Para la gestión de tus cosas, ¿no? Que tus hijos vivan tu vida o que tú vivas la vida de tus hijos, ese es el matiz, ¿no? Bueno, pero toda esta supuesto, filosofía sí. Montessori, Montetal, la lactancia, la lactancia eterna, esa de lactancia de niños con caries con 4 años, ¿sabes? Todo eso en realidad viene de esa filosofía de el niño está en el centro, el niño elige, y ser padre es un sacrificio inconmensurable, ¿sabes? No tiene límite hasta qué punto puedes realmente destruir tu pareja, destruir el espacio donde duermes, destruir tus rutinas, ¿sabes? Es algo susceptible de abarcar toda tu vida, pero sobre todo es que es un sacrificio absolutamente innecesario. O sea, si nadie te pide que te sacrifiques y lo haces en balde, evidentemente luego terminarás sintiéndote frustrado y llegarán los sinsabores, ¿no? Pero sobre todo, flaco favor le haces a un churumbel que no te ha pedido que seas el centro de su vida y que todo gire en torno a él. Es una alegría para el niño que va creciendo ver que sus padres tienen su vida y que además, precisamente por tener su vida, les sirven de ejemplo a seguir. Mira, eso me parece, te voy a decir una cosa, eso me parece una maravilla lo que acabas de decir por una razón, que yo creo que esa idea como de que los niños gobiernen la vida de los adultos puede ser realmente, o sea, tienes muchos incentivos de corto plazo a cumplirlo, porque claro, cualquier desvío del niño lo puedes corregir adaptándose a sus preferencias, pero que en realidad la autonomía de los padres cuando los niños son adolescentes y que los niños vean que los padres tienen vidas plenas al margen de su papel de padre o madre, es una cosa que tiene mucho impacto en el bienestar de los adultos jóvenes, ¿eh? Que es que muy pocas veces pensamos en eso. Claro. Esos niños de algodón, ¿no? Que dicen ahora que existen. Bueno, escucha, hay una cosa que te quería decir. Mira, en los datos que tiene el INE, que son los mejores que existen para medirlo, una de las cosas de las que me gustaría hablar contigo, se ve que el 25% de las personas en España que tienen hijos de menos de 4 años solo disponen de 9 horas libres al día. Libres quiero decir, descontando el trabajo, los desplazamientos, el trabajo doméstico, las cosas de las que no te puedes librar en un día, ¿no? Te levantas el cierre, lo que tienes que hacer hasta que vuelves a echarlo, solo te quedan 9 horas. ¿Qué te parece? Bueno, pues sí, no de los tiempos. Ahí metes tu ocio, metes tu descanso, metes tus vicios, tus hobbies. Claro, sí. Bueno, pues supongo que es lo que nos ha tocado, entiendo que es algo impepinable, no sé si se puede revertir, pero en cualquier caso explica en buena medida por qué cada vez hay más palos en las ruedas para ser padres y por qué se hace cada vez más difícil. Es decir, que hay una serie de condiciones materiales, digámoslo así, que hacen muy difícil no solo la paternidad, sino yo te diría, yendo más allá, la vida buena. Yo no voy a definir la vida buena porque hay muchos tipos de vida buena. En el marco del pluralismo liberal, pues entendemos que hay una suerte de paraguas que ampara muchos tipos de vidas buenas. Pero hay que reconocer, mira, Adorno decía, la vida errónea, no es posible la vida buena en tiempos de vida errónea. La vida errónea es una cuestión en absoluto posmaterial, es una cuestión absolutamente material y dificulta que tú puedas, entre otras cosas, edificar un proyecto estable, a largo plazo y que se pueda sostener por sí mismo. Sí. Y eso, entre otras cosas, tiene mucho que ver con la falta de tiempo que estamos sufriendo ahora mismo todos. Es muy difícil, entre otras cosas, algo que me parece determinante en la paternidad, que es la presencialidad. Estar ahí. Joder. Yo soy un padre muy presente, yo creo que la presencia es prácticamente todo. Lo demás ya prácticamente viene de suyo.
A ver, lo que pasa es que hay una cosa de la que acabas de decir, vamos a ver, esa falta de tiempo, que es un poco estructural, ¿no? O sea, está como en nuestro modelo de ser padres a día de hoy, particularmente en las ciudades grandes, ¿eh? Luego es verdad que en otros sitios donde la gestión de lo local te permite, bueno, de tu tiempo, en lo local te permite adaptarte un poco, pues puede ser una restricción menos... Pero en las grandes ciudades, ¿por qué tú crees que es una restricción material? Es decir, ¿por qué tú crees que es un problema de recursos? Bueno, sencillamente los trabajos ahora mismo nos exigen cada vez más tiempo. Lo cierto es que no se trata tanto de una precariedad en el sentido laboral, yo diría de la precarización. No sé si, bueno, por supuesto que los conocerás, hay dos sociólogos griegos, Tsianos y Papadopoulos, que hablan de la precarización en el sentido prácticamente existencial del término, ¿no? Es una precarización de las condiciones de vida e incluso de nuestra vida personal intramuros de la propia casa. Es decir, al final tenemos que estar sometidos a una disponibilidad constante, tenemos que estar todo el tiempo sometidos, uncidos a ese yugo del smartphone, porque en cualquier momento nos va a llegar un mail, nos va a llegar una llamada, tenemos que estar siempre disponibles y al final, ¿qué quieres que te diga? Terminamos echando de menos ese modelo fordista en el que uno fichaba a las 8, salía a las 7 y aquí paz y después gloria, ¿no? Porque ahora estamos completamente disponibles, que eso es una cosa que yo veo especialmente con amigos que se dedican a profesiones creativas, que realmente no necesitan, son esclavos, pero no necesita que se les ponga una argolla en el cuello porque ellos ya se uncen al yugo voluntariamente. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil, efectivamente, una vida buena cuando la diferencia entre ocio y negocio se desdibuja, cuando todo es negocio, cuando estás todo el día trabajando aunque no te des cuenta. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver con una nostalgia romántica el fordismo en las sociedades post? Pero solo de forma retórica, ¿eh? No, la nostalgia hay que arrumbarla, solo de forma, en fin, solo por adornarnos. A ver, una cosa en la que no estoy muy de acuerdo contigo al 100% es en que da la sensación de que toda esa especie de batiburrillo organizativo, logístico en el que estamos viviendo, en el que vivimos la gente que tenemos hijos jóvenes sobre todo, pero en general la gente que tiene hijos, yo diría, ¿no? También la que no los tiene, ¿eh? Pero bueno, las que lo tenemos, que es lo que nos trae a la cama hoy, que tenga que ver con la demanda de nosotros que viene de fuera. Hay una parte de la gestión del tiempo como padres que tiene que ver con decisiones que tú tomas. Es decir, esa sobreprogramación. La presencia lo es todo, seguramente la presencia lo es todo, pero también saber separarse y que los niños ganen en autonomía y que los niños sepan convertirse en personas funcionales socialmente al margen de tu relación bilateral es una cosa fundamental que yo creo que estamos haciendo con mucha dificultad, que es una parte de las razones por las que en realidad esas 9 horas que nos quedan nos suponen casi más angustia que no tenerlas. Sí, por supuesto. Bueno, es que entre otras cosas, claro, esto tiene mucho que ver con la determinación de muchos padres de convertirse, no sé cómo se llama eso, animadores socioculturales. Es decir, yo no tengo las herramientas para saber estimular intelectualmente al niño, entonces yo trato de jugar. Gregorio Luri tiene un aforismo que a mí me gusta mucho, que dice, recuerda que tu hijo no es un laboratorio. Entonces yo no quiero... Hostia, eso es buenísimo. Claro, esta idea de las nuevas teorías quizás sean correctas, quizás estén erradas, pero yo voy a utilizar como campo de pruebas la psique de mi hijo. No, en absoluto, sentido común. Yo creo que es importante la presencia, pero sin más alaracas. Si yo quiero que se le estimule cognitivamente, para eso está la guardería o para eso está la escuela, ¿no? Y eso también te hace tomar las cosas de forma muy relajada, sin tantas pretensiones. Hay una cosa que es muy interesante de lo que has dicho, que tiene mucho que ver con ese aforismo de Luri, que en la literatura esta más académica del desarrollo infantil se llama neuroobsesión, que es esa idea de los 1000 primeros días son determinantes, entonces cualquier esfuerzo que hagas durante los 1000 primeros días de la vida de tu hijo se van a dar un retorno brutal a lo largo del tiempo y entonces en realidad tienes que darles a oler fresas, ponerles Mozart por la noche, estar tú haciendo el pino, tal, que al final es ser un animador sociocultural, pero casi no por tu propia intuición y por tu pulsión propia, sino porque te lo da un manual de parentalidad externo, que te hace pensar que en realidad cuando tus hijos huelen fresas y escuchan a Mozart por la noche para dormirse, van a ser unos genios de la dichosa poda neuronal, ¿no? Que hayan experimentado ciertas cosas y hayan puesto en conexión ciertas rutas neuronales. Bueno, yo tengo un caso más o menos cercano de una conocida que ha estado estimulando cognitivamente a sus 2 hijos desde que eran fetos, les ponía Mozart efectivamente con cascos, tal. Bueno, al final esos niños yo estoy convencido de que van a acabar locos. Ella ya ha acabado loca y los niños también porque están sometidos a un examen constante, porque está todo el tiempo con la obsesión de que los niños sean prácticamente genios, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso acaba mal. Eso es lo más parecido, pues qué sé yo, la película está del desencanto de la familia Panero, ¿no? O sea, yo lo que quiero, que yo creo que en el fondo es una aspiración muy noble, es que mi niña sea una persona normal, que visto lo visto es pedir mucho seguramente. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa además que yo creo que la gente reconoce poco,
que es el hecho de que casi todos los niños que en el útero materno han estado escuchando Mozart y han pasado por esos procesos de neurocastración brutal que vienen dados con los manuales de estímulo temprano y tal, casi todos esos niños son hijos de personas que tienen ciertos recursos, de manera que cuando se intenta evaluar cómo funcionan esas estrategias de estímulo temprano, son indisociables de que sus padres no son cualquiera. Claro. ¿Sabes? O sea, Claro. es decir, la lactancia materna, quien más adherencia tiene a la lactancia materna son las clases medias más educadas que están hiperprogramadas para esa parentalidad muy, muy, muy intensiva. Claro, ¿no? claro. Igual que ir a un colegio Montessori, pues claro, ¿cómo se puede evaluar el colegio Montessori si todos los que van a colegios Montessori son hijos de la clase media educada? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos una tendencia a sobreenfatizar los resultados de ese tipo de estrategias de parentalidad estimulantes neuroobsesivas, cuando en realidad la evidencia lo que nos dice es que lo que les pasa a esos niños es que son clase media. Si encima de ser clase media estuvieran menos estresados, seguramente les iría mejor. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Ahí suscribo punto por punto lo que dices. Sí. No está en la calle este argumento, ¿eh? No está en la calle porque, porque supone introducir un elemento de clase que seguramente no esté en la calle, evidentemente. O sea que quizá hay ciertas... Mira, Mao, que no es un personaje honroso al que citar, pero que era un gran aforista a pesar de todo, se puede ser un gran criminal y ser un gran intelectual. Sabes que en su libro rojo hay algunas frases muy recordables y tiene una que me gusta que dice: toda idea lleva su sello de clase. Y efectivamente hay algunas, lo que han llamado ahora ideas lujosas, hay algunas ideas que solo los adinerados pueden permitirse, que precisamente llevan su sello de clase, porque hay que tener mucha pasta para creer o para defender ciertas gilipolleces, con perdón. Sí. Entonces, efectivamente, yo creo que algunas nuevas metodologías psicopedagógicas hay que ser muy rico para defenderlas, ¿no? A mí me recuerda mucho de una novela de Unamuno que me gusta mucho, que es Amor y Pedagogía, que en realidad prefigura todo esto, escrita hace 120 años, todos estos nuevos dislates pedagógicos, porque el protagonista, Abito Carrascal, trata de llevar a cabo las teorías del positivismo en su hijo y al final el hijo le sale rana, ¿no? Bueno, pues yo creo que muchos tendrían que leerlo para efectivamente no creerse todas las nuevas teorías, que además son teorías, tú estás hablando de literatura, son teorías en las que llegan por medio de TikTok, de Instagram, patatín y patatán, y que al final meten de hoz y coz a sus niños, ¿no? Y así les va. Bueno, y de una serie de profesionales de la crianza, ¿eh? Que eso, se habla poco de eso, ¿no? Existe también ahora toda una industria de gente que está constantemente asesorando a las familias para, bueno, llevarlas a ese modelo de neuroestimulante, neurocapacitante, tal, ¿no? Que, sí. O sea, Sí, bueno, pues qué decirte, no lo sé, la verdad es que no sé muy bien. ¿Por qué se ha puesto tan de moda la palabra crianza, por cierto? Bueno, la palabra crianza no es que no se ha puesto de moda, pero yo creo que tiene un sentido. Otra cosa es que antes estuviera mal utilizada, ¿no? Porque la crianza en realidad, tal y como está concebida un poco en la literatura más académica, es esa especie de negociación que hay entre que tú como padre tienes unas preferencias que en el tiempo te llevan a valorar mucho el futuro, y que tu hijo tome decisiones ahora que en el futuro le den retorno, y tu hijo en realidad es un animal cortoplacista. ¿Pero por qué no le llamamos paternidad o maternidad? Bueno, la alternativa es llamarlo parentalidad. Parentalidad. Es la palabra más adecuada. Porque paternidad o maternidad es el hecho, digamos, de ser padre o madre, pero la parentalidad es esa manera en la que tú tienes de ir un poco dándole forma, ¿sabes? Masajeando a tu hijo hasta que llegue a ser esa persona que tú esperas que sea. Otra cosa es que a día de hoy, y eso es una de las razones por las que te decía antes, si es verdad que todo es material o hay algo que también es material, me refiero de demandas externas, ¿no? Sí. De, bueno, estamos en mercados laborales muy inestables, muy absorbentes, muy exigentes, que nos hacen prácticamente, nos detraen de nuestro punto natural, ¿no? Y nos llevan a ser otra persona, que estamos constantemente hiperconectados y tal, pero que en realidad hay algo no material en el hecho de que muchas de estas decisiones de crianza son decisiones que podríamos no tener. O sea, sí. ¿Cuánto beneficio hace la extraescolaridad a un niño? Para darle autonomía o jugar con otros niños en entornos seguros. Sí, por supuesto. ¿Es menos estimulante que tú estés dándole la turra con Mozart, ¿sabes? Sí, no, y sobre todo buscar pues, que sean, como se dice ahora, antifrágiles, ¿no? O sea, que se sepan someter a estresores para en el futuro, bueno, pues de alguna forma saber manejarse por sí mismos, ¿no? Y quizá, bueno, pues esto de la sobreprotección que va cundiendo cada vez más en nuestro tiempo, esta tentativa de mantenerlos en burbujas, bueno, pues al final, oye, la realidad tiene aristas muy afiladas que terminan pinchando estas burbujas, ¿no? Respecto a lo que decías de ir moldeando a los niños, a mí me gustan mucho estas metáforas de antaño, bueno, los niños son cera virgen a los que tú vas moldeando, pero hay una que me gusta mucho, sobre todo cuando cundían las metáforas botánicas, que es esta idea de la,
llamémoslo como queramos, la paternidad, la parentalidad, Parentalidad, la sí. crianza, que es como una especie de sarmiento de vid que tú tienes que enderezar con pulso firme. Porque yo creo que hay un elemento muy importante en la crianza, llamémoslo así, que es la verticalidad, que es la idea de que tú no solo estás ayudando a una persona a que aprenda a erguirse por sí misma, a que abandone los cuartos traseros y termine irguiéndose, en fin, pues a que deje de ramonear, ¿no? A cuatro patas y actúe como un adulto, sino sobre todo una verticalidad en el sentido moral, a que se eleve, a que aspire a lo alto, a que de alguna forma, mira, los topógrafos hablan de la línea de plomo, ¿no? Que es la plomada, para medir la verticalidad de algo. Y yo creo que en el fondo la paternidad te permite descubrir tu línea de plomo, te permite descubrir hasta qué punto eres vertical, porque entre otras cosas, por esto que estás comentando de las nuevas pedagogías, yo creo que tiene mucho que ver con un rasgo determinante de nuestra sociedad, que es el individualismo. Sí, estoy Entonces es totalmente esta de idea de que acuerdo. vamos a crear, además esto es muy importante, ¿eh? Vamos a crear como si creásemos ex nihilo, como el dios del Sinaí, ¿no? Creamos de la nada, ¿no? Creamos un individuo que se basta y sobra, que será el único artífice de su ventura, que no debe nada a nadie, que no tiene ombligo y que se basta, Que no ¿no? tiene pasado Que no también, tiene no pasado, tiene por el supuesto, lastre se tapa el de... ombligo, no tiene pasado. Entonces, Exacto, claro, yo creo que claro. hay que recordar efectivamente que no estamos creando, que podemos estar moldeando algo que ya nos viene dado. Entonces yo creo que la crianza, entre otras cosas, es una progenie. A mí me gusta mucho, mira, ya que como los filósofos somos filólogos frustrados, me permitirás. A mí me gusta mucho la etimología de poiesis, que muchas veces se traducía como poesía y a veces como creación. Y yo la he traducido en un texto reciente como progenie, porque en el fondo la progenie es dejar un legado. Y ese legado, el legado que tú dejas a tus hijos, es la cultura, es la tradición, es la familia, y es esa cadena de anillos eslabonados que te va entroncando con aquellos que te preceden. Es una cosa que tú conocerás, yo descubrí además de forma muy prosaica hace poco en internet, nuestros hijos no son producto nuestro, o sea, yo no sabía que en el momento en el que un feto se está gestando, ese feto ya tiene los ovocitos del feto que gestará en el futuro, de tal suerte que tú en realidad te has estado cocinando en el útero de tu abuela, porque esos ovocitos que en potencia uno de ellos te iba a albergar, ya estaba en el útero de tu abuela, ¿no? Con lo cual, efectivamente, esta idea de que tú eres el creador, por así decirlo, de tus hijos, como si lo crearas del barro, es un absoluto dislate, fundamentalmente porque supone desoír pues esta tradición, ¿qué es la tradición? Es la traditio, es la entrega, es entender que uno no se basta y sobra y que siempre, pues, bueno, pues tiene muchos que vienen detrás y que le han estado, por así decirlo, allanando el camino y llevando en andas. A ver, y una cosa que has dicho que me parece muy remarcable también para al efecto de esta conversación es el hecho de que casi todos estos desmanes, digamos, que son puros cronófagos, ¿eh? O sea, esos modelos, digamos, de crianza, de parentalidad tan intensivos y tan exclusivos, ¿no? Tan desconectados de quiénes somos y para, ¿no? El resultado de tantas horas de psicoterapia para que mi hijo sea libre, ¿no? Y que yo al final es el individualismo el que nos ha llevado como a adaptarnos a este nuevo modelo que en realidad es hiper monolítico, ¿no? O sea, casi estamos todos metidos dentro de ese afán por hacer un niño, una niña único, libre, ¿sabes? Un genio que va a emerger del fango, ¿no? Un poco... Bueno, Gómez Dávila decía que la obsesión de la identidad responde a una mengua de la calidad y efectivamente cuando tú te pones a ti mismo en la pletina del microscopio, por así decirlo, y te obstinas en quién eres, qué te diferencia de los demás, efectivamente hay algo que va mal, ¿no? Y el culto a la identidad de nuestro tiempo, efectivamente, tiene mucho que ver con tratar de diferenciarnos por aquello seguramente más superfluo y que no nos hace ser nosotros, porque la identidad es un principio lógico, pero no aplica a las personas. Las personas no tienen que ser idénticas a sí mismas para ser, ¿no? Entonces esta obstinación con el hecho de quién soy yo, qué me diferencia de los demás, por qué soy un copito de nieve absolutamente inconfundible con los demás, bueno, efectivamente es un epifenómeno pues, de este narcisismo contemporáneo y de este individualismo que, por supuesto, es la fuente de muchos de los sinsabores que nos atenazan. Oye, y una cosa que no sabía que eras profesor de secundaria de filosofía, pero como tienes esa experiencia, digamos, real, ¿no? En el terreno de la escuela, ¿tú notas a los niños que vienen de esta manera de crianza respecto de los que no? O sea, ¿los distingues? ¿Serías capaz de distinguirlos? No lo sé. Entiendo que hay un presupuesto, ¿eh? Porque no entiendes su pasado ni a lo mejor conoces a su familia tanto, pero tú ves niños que vienen de esta idea un poco de, bueno... Me encantaría decirte que lo distingo, pero yo creo que no. Ahora bien, si me lo cuentan, entonces a posteriori quizás soy capaz de inferir una serie de bueno, cosas. pero Claro. es interesante que, no seas que un profesor no sea capaz de distinguirlo, porque hay que decir que al final uno de los grandes resultados de la neuroobsesión, que es catapultar a los niños hacia, efectivamente. ¿no? Sí, a priori, a un profesor de filosofía en secundaria... No le Por lo pronto los genios escasean, ¿no? Entonces, efectivamente, y cuando aparece un genio yo nunca lo he visto, pero sí puedo decir que hay unos rasgos comunes entre todos esos alumnos que descuellan, que son más brillantes que el resto, y es, bueno, diría un rasgo en realidad, un rasgo común, y es familias estables.
Vuelvo a Gregorio Claro, Luri. ya, ya, sí, Gregorio sí. Luri lo suele decir siempre en las Sí, sí, entrevistas. sí, sí. Una familia estable es un chollo económico. O sea, hay algo que no Claro. falla. Si hay un niño que descuella, siempre tiene una familia estable. Y a lo mejor hay un niño que le dobla en inteligencia, pero que sin embargo tiene una serie de cosas que eviten que se estabilice y que, bueno, pues que lo tienen a veces incluso bajo el signo de Saturno y que oye, pues dificultan ese progreso. Yo diría que ese es el rasgo común. Luego, por supuesto, hay una cuestión de estatus, una cuestión económica, pues evidentemente si hay, en fin, unas condiciones materiales, si hay libros en casa, lo que suele decirse, pues evidentemente eso Sí, todo sí. apoya. Y luego, por supuesto, también te diría el hecho de que haya esa presencialidad en casa de padres normales, de padres que no se obsesionan con la crianza de sus hijos. Yo lo que he visto es que los mejores casos de éxito vienen de padres que se conducen por el mismo sentido común por el que se habrían conducido los padres de estos y sus abuelos, ¿no? A ver, son clases medias, ¿no? O sea, y son niños que no han vivido traumas, ¿no? O sea, que esto también está muy documentado en la literatura, esta estadística del desarrollo infantil, ¿no? Niños que no han vivido traumas, que no han vivido grandes tragedias, separaciones familiares, migración familiar, ¿no? Que te deja atrás y luego te recupera, te arraiga y te desarraiga muchas... bueno, no contemos ya los abusos y tal, pero luego, digamos, dentro de la familia más canónica, ¿no? Que podría ser esa familia de clase media que tiene cierta presencialidad, una cosa que sí que la literatura dice es los niños esperan que sus padres, no tener más contacto con sus padres, dicen en las encuestas los niños, sino que estén menos estresados. Que estén menos estresados. Bueno, al final yo creo que el aprendizaje es fundamentalmente imitativo, no tanto lo que cuentas, sino lo que haces, y efectivamente hay usos y costumbres, hay maneras de conducirse, que es el gran aprendizaje de los niños, porque es lo que van copiando. Entonces, si a ti te van permanentemente estresado, bueno, pues evidentemente se les va a inducir un estado de ánimo que los lleve a estar muy nerviosos, ¿no? Sí, yo creo que eso, por supuesto, este creciente estrés es algo que se pega a los hijos, pero no solo eso. O sea, yo creo que en general todo lo que hagamos, la forma que tengamos de resolver los conflictos, la forma que tengamos de resolver incluso los propios conflictos de pareja o las dinámicas que puedan suceder en el matrimonio, es algo de lo que se van a estar empapando los hijos y que ese es precisamente el más alto magisterio que les podemos dar. Y la última cosa, perdón, pero ¿y tú qué dirías que se puede hacer? Es decir, no, seguramente no es lo óptimo prescribir comportamiento y decir a la gente, bueno, cread niños autónomos y darles otro patrón distinto al que cada uno está observando o absorbiendo, pero ¿qué se puede hacer? O sea, o sea, ¿cómo podríamos favorecer que hubiera menos estrés parental? ¿Qué deberíamos, o sea, qué espacio hay para conseguir ese objetivo? Pues mira, te lo voy a decir recurriendo a una frase hecha que además nos viene al pelo. No enseñar a los padres a hacer hijos, es decir, dejarnos de nuevas teorías y recuperar el viejo sentido común que precisamente en el campo de la paternidad ha desaparecido por completo.